Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes de las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la rama, sino la raíz a ti. Esta comparativa está tomada de la práctica de esas personas que injertan árboles. Los injertadores saben perfectamente cuál rama es la más y menos útil y la que da más o menos frutos. Entonces la corta e inserta muy hábilmente otra en su lugar para que dé más frutos. En este caso, una rama de olivo silvestre, pequeño, imperfecto, infructuoso, es injertado en un olivo cultivado, de hojas grandes, altura moderada, de frutos útiles y comestibles y raíz profunda y extensa. Es importante conocer las Escrituras, pero es más importante el saber qué nos está queriendo transmitir al leerla, para nuestra propia utilidad y la de los demás en nuestro diario vivir. En este caso, si leemos el capítulo 11 entero de la carta a los romanos, vemos que habla sobre el pueblo de Israel y su descendencia, pero este pequeño texto que he leído al principio pertenece a los versículos 17 y 18, de los cuales se pueden sacar una bonita reflexión. Las personas que no conocen a Jesús son esos injertos, esas pequeñas ramas de olivos silvestres. Cada una de esas personas tiene su propio afán, sus propios problemas. Personas frágiles, rotas, deterioradas, que toman o tomamos caminos incorrectos, nos equivocamos, tratamos de levantarnos, nos caemos de nuevo, nos volvemos a levantar. Pero llegó Jesús como un buen injertador, nos tomó delicadamente como esas ramas frágiles y nos introdujo en el árbol principal, en Dios, en la raíz, para recibir de su rica savia. Igual debes de tener en cuenta que sustituimos a ramas que fueron desgajadas. Sí, así es. Aunque no lo creas, hay personas que fueron escogidas por Dios, pero no valoraron lo que Dios les dio o lo que hizo por ellos. Se alejaron del camino, dejaron de beber de esa savia que procede de Dios. Entonces fueron desgajados del gran olivo, de la raíz. Volvieron al mismo camino y errores que antes. También debes de tener en cuenta que si ya eres participante de la raíz y la rica savia del olivo, si ya Jesús te rescató del abismo, no debes de presumir de ello. Debes de ser humilde y aceptar que es Dios el que te sustenta. No es que cambies de vida, de una vida pobre a una vida rica, sino una unión de dos vidas que se mezclan solo en una, en un solo sentir y vivir. Fuimos cortados del olivo silvestre de nuestra vida antigua y fuimos injertados en una nueva vida. Fuimos resucitados para vivir conjuntamente con Cristo, siendo sustentados siempre por Él, por la rica savia del olivo. Ahora somos copartícipes de una vida en Cristo.
Decía Jesús: permaneced en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Permaneced en mí, decía. Permaneced en Jesús, mis queridos hermanos y hermanas. No hay mejor cosa que ser sustentado por Él. No vayas a flaquear, a volverte tibio, a alejarte de Él. No vayas a volver al camino de antes, a la vida antigua. Agradece siempre, hasta el último día de tu vida, lo que hizo Dios por ti. Sigue dando frutos, sigue ayudando a los demás, es por tu propio bien. No te alejes de este camino, del que te sustenta, porque si no, te irás secando poco a poco y algún día serás desgajado y sustituido por otro olivo silvestre. Que Dios te bendiga.